Hola, buen día. Mi nombre es Alexander Rivera García, estudiante de la maestría en Educación Superior de la materia Teorías del Aprendizaje en la institución universitaria IUM. A continuación estaré presentando el trabajo, el cual consiste en el mapa mental de la unidad 1 y 2 y mapas conceptuales de la unidad 3, 4, 5, 6 y 7. Comenzamos con los mapas mentales de la unidad 1 y 2, los cuales son los temas primer tema fundamental en el estudio del aprendizaje. Segundo, tema ¿para qué sirve la educación? Comenzamos con el primero. ¿Cómo ocurre el aprendizaje básico? Se dice que la enseñanza no puede entenderse más que la relación del aprendizaje y está relacionada no solo a los procesos vinculados a la enseñanza, sino también a aquellos vinculados a aprender. Esto nos habla, bueno, aquí tenemos también sus características, que cómo surgen, cómo está vinculado todo con un principio, y nos habla acerca de cómo ocurre el aprendizaje básico, lo que tenemos que hacer. Continuamos con los factores que influyen en el aprendizaje. Los recursos didácticos como elemento que puedan contribuir a proporcionar a los estudiantes información, técnicas y motivación que faciliten sus procesos de aprendizaje. Aquí nos habla que cuáles son los recursos didácticos que tenemos que utilizar para dar una mejor enseñanza, ya que no solo es la información. 3. Función de la memoria. El aprendizaje se ve facilitado todos por los medios como instrumento de representación, facilitando o aproximando a la realidad, si no solo mejora la enseñanza en el aprendizaje, sino a medida que haya sido seleccionado, adecuado y funcionalidad al contexto de guardarla en la memoria para facilitar el proceso. Aquí nos dice que no solamente necesitamos decir el texto, sino tenemos que explicarlo, ya que la memoria funciona de una diferente manera. De igual forma, en el texto se encuentran las características y algunas referencias. Después, ¿cómo ocurre la transferencia? Puede plantearse como la interacción o interacción del sistema del docente usando las situaciones probabilísticas e integrando el contenido cultural, poniendo las actividades de todas las capacidades para todas las personas. Después comenzamos con el tema 2, el cual es la relación entre la libertad y la educación. Cada acto didáctico cuenta con características específicas, desde la educación obligatoria en un centro educativo de enseñanzas hasta dentro del ocio, la enseñanza formal y la enseñanza no formal. Continuamos con los conceptos básicos, ya que el proceso planificado de actividades dirigidas a los alumnos que se desarrollan con una estrategia didáctica concreta y pretenden el logro de determinados objetivos educativos. Continuamos con el otro, cuál es el 7, es la teoría y método de educación. Para facilitar la educación repetitiva del alumno durante el aprendizaje, el almacén, los trabajos, la integración y transformación de actividades, se hace necesaria la utilización de diferentes estrategias didácticas con un carácter más flexible y a esta variación. Continuamos con el 8, la cual es la teoría, ya que se basa en una teoría integrada del aprendizaje, donde el estudiante constituye el conocimiento a través de la integración, la actividad mental y el contexto educativo. 10. Fundamento pedagógico en la educación. El proceso educativo debe analizarse con una interacción entre lo psicológico, el estudiante, lo didáctico, la enseñanza y lo contextual, ambiente al entorno educativo. 9. Método y metodología. El método se refiere al camino organizado que se sigue para la enseñanza y el aprendizaje formal concreto en el que se desarrolla el acto didáctico, es decir, cómo se guía el aprendizaje. La metodología es más amplia, es el conjunto de métodos y técnicas y estrategias que se emplean para organizar la enseñanza. 11. Teorías del aprendizaje. Aprender es un proceso complejo que depende de la interacción entre el estudiante, el docente y los contenidos, el contexto educativo. 12. Teorías de la enseñanza. Es un proceso e interacción comunicativa en el que el docente necesita organización y facilitar las condiciones necesarias para que ocurra el aprendizaje y la información no sea tan tediosa. Ok, continuamos con el mapa conceptual de la unidad 3, la cual la unidad 3 es teorías de las conductas del aprendizaje, lo cual está dividido en varios puntos. Comenzamos con el primero, fundamentos filosóficos y teóricos. Esto explica que las teorías del aprendizaje no se nacen por separado, sino que se apoyan a las corrientes filosóficas, ya que se definen cómo se entienden al ser el humano, el conocimiento y el acto de aprender. Tenemos su fundamento filosófico, lo que discute la naturaleza, y los fundamentos teóricos de lo que se explica. Continuamos con el otro punto, condicionamiento clásico y condicionamiento operante. Comenzamos con el condicionamiento clásico. Se basa en los trabajos de cómo se describe un organismo, puede ser asociado con un estímulo neutro o que se provoca logrando que el primero llegue a generar la misma relación. Y el condicionamiento operante
propuesto por Skinner se centra en cómo las consecuencias de la conducta, ya sea refuerzos o castigos, moldean y mantienen los patrones del comportamiento. Y en cada uno de ellos, en la parte superior, se encuentran sus características. Comenzamos con el otro punto, que es diversas conceptualizaciones de aprendizaje, que no existe una definición del aprendizaje aceptada universalmente. Sin embargo, muchos aspectos esenciales del concepto del aprendizaje están recogidos de muchas definiciones, lo cual tengo que es el aprendizaje, aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje significativo, que son los tres más comunes. Tomando otros puntos, comenzamos con el principales aportaciones a la educación, ya que la lengua influye mucho en la percepción y no solo en la memoria, o al menos durante la infancia. Algunos entornos estimulan el desarrollo cognitivo y las formas más eficaces tempranas de la educación duradera. Aquí tenemos unas definiciones de las aportaciones aplicables a la educación, las cuales son 4 puntos y sus características. Abajo, en el siguiente punto, tenemos principios metodológicos que especifican las tareas escolares partiendo desde las experiencias personales o a los alumnos orientándose a las culturas y el mundo, ya que la utilización de todas las situaciones de aprendizaje ponen en el trabajo de equipo, trabajo individual y todo. Aquí tenemos las principales metodologías con sus explicaciones y sus características en la parte de abajo. Después tenemos lo que es ensayo y error, ya que la teoría de E.L. Trodain considera que en el primer psicológico de la educación, quien desarrolla una psicología de aprender en un humano en el que ocupa en el lugar del central o el éxito, resulta su reacción sobre la acción que se haya obtenido tras el resultado. Tenemos lo que es el aprendizaje y las leyes del aprendizaje según Tradoc, que es la primera ley, segunda ley y tercera ley. Tenemos aquí la teoría de Piaget, la cual surgió en 1986, que fue fundamental la lógica y la formación inteligente en el niño no se descubre solamente, se le ha convertido en uno de los psicólogos con mayor prestigio. Tenemos la teoría de Asabul, que cómo se aprende, cuáles son los límites del aprendizaje, por qué por qué se olvida lo aprendido. Tenemos sus explicaciones y sus características. Después también tenemos la teoría de Vygotsky, que en los rasgos específicamente de los humanos, tales como el pensamiento, el lenguaje, y no solo se pueden reducir a la asociación de diferentes o otras posiciones basadas en la teoría. Tenemos lo que opina él y sus características en la parte de abajo. Y después tenemos el rol del conocimiento y habilidades intelectuales generadas en la adquisición del aprendizaje completo. Tenemos lo que es el aprendizaje, las habilidades, la comprensión profunda, la enseñanza, las tareas definidas del estimulante, el desarrollo intelectual y las características de cada uno. Otro punto es el aprendizaje como fundamentos y características, ya que el aprendizaje complejo depende de las estructuras mentales organizando sus características, el aprendizaje complejo, la transferencia y la metacomunicación. Después continuamos con el mapa mental de la unidad 4, las cuales son teorías cognitivas del aprendizaje, también están divididos en varios puntos, los cuales empezamos con antecedentes teóricos, los cuales explican que los antecedentes teóricos del aprendizaje se construyeron a partir de un recorrido histórico y conceptuales que se han desarrollado desde la filosofía clásica hasta las corrientes psicológicas. Tengo lo que significa y sus características de la filosofía psicológica científica. Otro punto son los principales postulados del factor cognitivo del aprendizaje, lo cual es los factores cognitivos que todos los procesos mentales que se intervienen cuando las personas complementan información con la base del cognitivismo, la corriente que es el estudiante que en el proceso de información está instruyendo. El cognitivismo sostiene que también no puede ser repetitivo o imitar, sino procesar mentalmente la información. Tengo sus características que explican la memoria, que no es solo un almacén pasivo, sino un sistema estructurado con 3 funciones, y el cognitivismo con sus características. Otro punto es la aplicación reciente de la teoría cognitivista en la educación, que señala que la teoría ha transformado profundamente la formación en la que se enseña y se lleva a cabo la enseñanza moderna. Tengo lo que significa con sus características, y abajo la educación reciente fomenta que los estudiantes tomen conciencias de aprender y no solo común metacomunicación. Esto da varias características, las cuales están en los puntos de abajo. Aquí está otro punto, lo cual es la importancia de aprender a pensar en el mundo actual, ya que explica que no solamente se puede aprender solamente de las maneras que existían, sino de las nuevas formas. Tengo lo que se opina y sus características.
Y del otro lado tengo principales teorías, la cual empezamos con el conductivismo, cognitivismo, constructivismo, teoría de sociocultural del aprendizaje, teorías humanistas, teorías del aprendizaje de propuestas de Albert Bandura y enfoque del pensamiento de la información, teoría del procesamiento de la información. Después comenzamos con el mapa conceptual de la unidad 5, la cual son teorías psicoanalíticas del desarrollo, a los cuales comenzamos con la teoría freudania, estratégicas fundamental y conceptos, ya que la teoría se desarrolla y explica que el aprendizaje de la conducta humana está profundamente determinado al proceso de inconscientes de emociones reprimidas y a la explicación. Tengo las estrategias que se utilizan y sus características. El proceso de los inconscientes, ya que se dice que ocupan un papel central en el que explican cómo gran parte del comportamiento humano del aprendizaje y de las decisiones cotidianas son originadas del conscientes mentales desde la persona, ya que están formadas con o cosas reprimidas o emociones o experiencias tempranas. Tengo sus estrategias y en la parte de abajo están sus características de cada una. Otra es la teoría del psicodinámica del desarrollo de la personalidad. Esta explica que el comportamiento humano y la forma de cada representación relacionada del mundo son las fuerzas psicológicas internas, muchas de ellas ya que son el inconsciente que se enfocan en señalar a las personas desde un momento de su nacimiento. Tengo igual de esta forma sus estrategias y sus características en la parte de abajo. Después comenzamos con la unidad 6, que es teoría del aprendizaje social, el cual es el aprendizaje vicario y por imitación, que explica cómo las personas pueden aprender no solo por experiencia directa, sino también observando la conducta de otros, ya que esto se va haciendo un tipo ideal, que es el individuo puede adquirir nuevas habilidades o actitudes de forma solo con observar. Tengo, tengo las estrategias que se pueden utilizar y sus características. Otro punto es el papel de los modelos en el aprendizaje, ya que en el enfoque en el aprendizaje social cognitivo, el papel de los modelos es fundamental porque las personas aprenden observando como conductas de otros y analizando sus resultados. Los modelos, ya que son modelos que influyen como ejemplo y como ejemplo y adoptan sus comportamientos. Del lado derecho tengo también sus estrategias y por la parte de abajo sus características. Otro punto son los factores sociales implicados en el aprendizaje, ya que el principal factor social es la familia que constituye en la primera espacio del aprendizaje las normas, los valores, las actitudes, y esto es una comunicación que haya influido en la motivación, formando una relación entre afecto. Tengo su estrategia y sus características en la parte de abajo. Después continuamos con la unidad 7, las cuales son las teorías del aprendizaje desde el punto de vista sociológico, la cual comenzamos con la familia como un sistema social, ya que explica que la familia es el primer y el más influyente contexto de aprendizaje para cualquier persona, ya que este es un sistema social que está formado por miembros que están interactuados entre sí y establece las reglas de roles vinculados en el afecto, determinados en su comportamiento y aprenden sus integrales. Del lado derecho tengo sus estrategias y en la parte de abajo tengo sus características. Otro punto es la visión de Pearson acerca de los aspectos, que explica que las personas aprenden porque viven desde dentro de una sociedad que les enseñan a cómo deben comportarse para que el aprendizaje no solo se observe, sino se aprenda a convivir y seguir con las reglas cumpliendo los roles de la sociedad que espera. La sociedad enseña para las personas, deben actuar a cada sociedad y tiene una forma de comportamiento de las personas de aprender para poder vivir en la comunidad. Y en la parte de abajo tengo sus características, las cuales son 4 puntos. En otro punto importante es el lugar del aprendizaje del niño y la socialización en el sistema social. Dentro de una sociedad y esa sociedad les van enseñando cómo comportarse en el aprendizaje del niño, está implicado no solo desde que nace, sino desde que todos los lugares donde convive. El aprendizaje del niño no solo ocurre en la escuela, sino también dentro de un sistema social más amplio que incluye la comunidad y las instituciones del libro y señala que el niño debe aprender no solo de las reglas, sino del molde que influye en el desarrollo muy importante desde pequeño. Y en la parte de abajo tengo todas las reglas. Y bueno, muchas gracias y eso sería todo por mi parte.